pues lo que llamamos nosotros música contemporánea es simplemente el estado actual de esa tradición viva llamada música clásica. Nuestra ciudad se fundó en 1538 con lo que era el equivalente a la música académica contemporánea de ese momento. Y bueno, pasaron los siglos y aquí estamos nosotros ahora haciendo esa música de tradición más que milenaria, aquí y ahora. No hay digamos, una manera en la cual de forma ultra objetiva podamos crear una taxonomía, digamos, de la música contemporánea, pero creo que das luces clarísimas cuando, por ejemplo, pones de primera de la lista la música acústica y la música electroacústica. Eso ya nos da unos criterios de cómo diferenciarla. Se le llama música contemporánea a una especie de prácticas con el sonido que se dan después de la segunda mitad del siglo XX. Esas prácticas musicales son la experimentación con el sonido, son las partituras gráficas, diferentes maneras de dibujar el sonido y que los intérpretes y las intérpretes se acerquen a esos dibujos de distintas maneras, la improvisación libre y algo que en algún momento se llamó técnicas extendidas, que hoy llamamos técnicas actuales, que es usar el instrumento de múltiples maneras. Entre más lo puedas abordar, mejor. Entre más lo explores, entre más busques cómo puede sonar distinto. Lo coral también sería de pronto otro frente, que en algunos países, por ejemplo, en el norte de Europa, Escandinavia, etcétera, es muy importante y muy fuerte el movimiento por ese lado. Y en Colombia la práctica es muy diversa. Por ejemplo, hay mucha improvisación libre, hay mucha experimentación, no solamente experimentación con tecnologías digitales, experimentación con juguetes, con otras maneras de tocar, con espacios, tocar en otros espacios, tocar en la calle, hacer ejercicios para aprender a escuchar. Bueno, ahí, por ejemplo, hay otra práctica musical dentro de esa música contemporánea que es esta idea del paisaje sonoro, de la escucha de todo lo que está a nuestro alrededor. Hablando de la música colombiana, es una música que se hace acá, que la hacen mis amigos, que la hago yo, que la hacen mis colegas, que se hace desde la universidad, que se hace por fuera de la universidad, que a veces considera que los objetos musicales son un poco más abstractos, pero otros en cambio hacen objetos musicales mucho más relacionados con músicas tradicionales, con instrumentos tradicionales, con formas y tradiciones de hacer la música, pero que plantean otra cosa diferente. Eso que se plantea, esa fuerza creadora de hoy en día, es la que creo yo que podría ser la música contemporánea. A alguien le preguntan como qué es música clásica, Beethoven. Listo. Cuando Beethoven existió, cuando él vivió, igual había músicas populares, ¿no? ¿Qué pasa? Que el siglo XIX es el que nos viene a marcar como esa diferencia entre lo popular y lo no popular, o sea, como entre la alta cultura, ese concepto tan desgraciado, y lo que no. Yo siento que también es una cuestión de como elitismo y decir, pues es que yo hago música contemporánea o voy a escuchar música contemporánea, ¿no? Como también desde el lado del público. O sea, como que a veces hay como no lo digo que sea todo el mundo así, ¿cierto? No, para nada, ¿cierto? Pero es que pareciera que lo que causa esa división es esa vocecita así como estirada, como, oiga, es que no es tampoco una cuestión de élite, creo que no hay nada más underground de alguna manera que hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que esto está más cercano como a otras prácticas que son también cero mainstream, ¿no? Como con cero apoyo masivo popular. Esas divisiones empezaron en parte por una especie de elitismo de cierto grupo de gente contra otro grupo de gente menos pudiente o más vulgar. Creo que la música contemporánea heredó eso, esa cierta solemnidad, ese cierto recato de las élites. Aunque hoy en día pues no está visto así como una división económica, social o de linaje, sí hay una actitud pues que hasta se la enseñan a uno en la escuela,
a tratar de estar más elevado. De pronto también estoy haciendo como una balada pop, pero he estudiado música tonal y procesos de creación a partir de una idea básica, como en la escuela de Schoenberg, digamos. Yo puedo lograr que mi canción a veces tenga algunos giros tímbricos interesantes y un pensamiento de la armonía un poco más flotante, digamos, que me puede permitir dar una atmósfera no tan tradicional, porque creo que puedo siempre estar descubriendo mis sentimientos y que no siempre estén asociados a tal baladita que escuché de tal grupo, sino que yo misma puedo como generar un mood nuevo, como una atmósfera nueva, y para eso me ayudan muchas músicas. Tú puedes oír un planteamiento espacial en una canción de pop o en una canción de rock, ¿no? Y no hay problema. Entonces pueden dialogar y es parte de la diversidad de lo que somos. Fue un buen punto de partida ese hecho de tratar de pensar sobre la música popular y sobre la escuela académica y encontrar algún tipo de concepto acerca de esa combinación. Los que están en los extremos, entre comillas, de los dos lugares, se den cuenta que estamos del mismo lado y que deberíamos trabajar para que esta música que se hace vaya más allá de lo que yo considere frente a si es popular o si es culta. Bajando como esas ideas de que unos cuantos, pocos somos los afortunados que la podemos entender, para simplemente decir, no, esto es una música como cualquier otra que se puede compartir, ¿no? Uno no puede hablar de que sean excluyentes el uno del otro. La música experimental o nueva siempre ha alimentado la música popular y al revés. En este momento en Bogotá y en Colombia saliendo e ir viendo una cantidad de propuestas artísticas maravillosas que están demostrando y que están poniendo en dificultades a aquellos que quieren tener toda una taxonomía de la música porque desordenaron todo el closet y ya pusieron todo revuelto con todo, y eso es maravilloso, eso es genial. Parece que nosotros vibramos con distintas cosas y no tiene por qué algo tener menos valor que otra cosa. Lo que sí me parece importante es que asumamos lo que sea que hagamos en música de una manera muy seria, muy comprometida, y donde realmente queramos comunicar algo y conmover a los demás con nuestras ideas musicales. Que esta tradición musical se viene consumiendo acá desde la década de 1530 y se viene creando acá desde la década de 1580. O sea, estamos hablando de medio milenio de producción de esta tradición musical aquí en Bogotá. La primera obra electroacústica colombiana es del 65, la hizo Fabio González Zuleta. Tuvo una estudiante, que fue Jacqueline Nova, o sea, en su clase de composición, que ella sí le metió mucha fuerza, mucha energía, mucho tiempo a la práctica de la música electroacústica, tanto que yo no dudo ni un segundo en decir que es la pionera de la música electroacústica en Colombia. Hubo compositores como Francisco Sumaqué y como Blas Emilio Ateortúa, que también hicieron, digamos que, obras electroacústicas, pero después ya abandonaron esos medios. David Pfefferbaum y Germán Borda también hicieron aproximaciones electroacústicas. La Universidad de los Andes es la primera en abrir un énfasis de música electroacústica dentro del área de composición. Y ahí estuvieron Catalina Peralta, Carlota Mojica y Juan Reyes. En la Nacional entonces estuvieron Roberto García, Mauricio Bejarano. Ricardo Arias y Rodolfo Costa y Ana María Romano, que fueron los primeros que empezaron, que yo reconozco como los pioneros de la improvisación libre aquí en Bogotá, ¿sí? Bogotá es una ciudad tremendamente activa a nivel musical. En este momento tenemos tal vez 3 conciertos de este tipo de música, mañana hay otro, el viernes hay 2, esto no para. Sin embargo, tenemos grandes dificultades en términos de visibilización y de divulgación de lo que hacemos, también de documentación, otras cosas. Vemos que las universidades son los lugares donde más
apoyos se tiene para este tipo de cosas. Pienso que la academia es como ese espacio donde realmente podemos compartir eso que hemos entendido de otras tradiciones, de la que sea, y que eso permite que nada le sea ajeno a nadie. El caso aparte de la Universidad Nacional, donde el público siempre está muy pendiente de lo que vaya a pasar en el León de Grave, y están los sistemas de cátedra que llenan los auditorios, y hay un público muy curioso para ciertas músicas, y la universidad, pues como campus, está abierta a la ciudad, ¿no? Se ven esfuerzos de los Andes o de la Javeriana por abrir esas programaciones culturales a la ciudadanía, porque son eventos gratuitos también. Pero obviamente es difícil que la gente se entere, en el gran público, que se entere de lo que está pasando dentro de las universidades. Auditorios y teatros que han sido y siguen siendo pues núcleos importantes en los cuales esta música se mueve. Por ejemplo, la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es el espacio más importante de música de cámara que tenemos en el país. Los espacios, digamos, más jóvenes, la Julio Mario Santo Domingo. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con tradiciones más bien de teatro, de danza, de títeres, la Libélula Dorada, por ejemplo, el Teatro Acto Latino. Un caso, por lo menos, muy interesante, que cuando se hable de cualquier tipo de música no comercial en Bogotá va a surgir, que es Matic Matic, una especie de sueño que teníamos desde décadas atrás en Bogotá, de tener un espacio de música contemporánea, de música experimental, de música no comercial, en un bar. La cuenta, digamos que el círculo participa en un 10%, 15% de las actividades de música contemporánea en el país, lo cual es bastante fuerte, pero Matic Matic perfectamente puede tener un 30% de esa misma actividad. Esta movida existe y es tremendamente vital, y nosotros lo que hacemos es tratar de apoyarla y de participar en ella de esa forma. El Festival Distrito Mónico ha sido uno de los canales de difusión de estas músicas que no se quieren encasillar, de músicas de actores muy comprometidos, muy serios, que transitan a través de las barreras de los géneros de una manera fluida, de una manera natural. Ese ha sido un festival muy importante, allí hacen parte músicos que yo admiro mucho, de los que estimo mucho. Hay algunos esfuerzos muy recientes por parte de Santiago Gardeazabal puntualmente y su productora Nova Advetera, que han hecho un par de proyectos interesantes en los cuales han encargado obras a algunos compositores. El Festival Colombia, un cartel contemporáneo que se realizó en París el año pasado en el marco del año Francia-Colombia, presentó diferentes programas a lo largo de una semana. La idea de ese festival, por un lado, fue rendirle un homenaje a un compositor colombiano fallecido que se llama Luis Rizo Salom, y viajaron también compositores colombianos a Francia que no vivían allá. Entonces, de esa forma se encontraron Edson Belandia con Juan Pablo Carreño, o Natalia Valencia, que venía de Medellín, y Melissa Vargas con Violeta Cruz, que vivía allá. Y fue muy especial porque en un lugar alejado de Colombia se encontraron músicos colombianos que no habían tenido la oportunidad de compartir en Colombia y de conocer sus obras. El seguimiento periodístico o de crítica especializada es muy poco. Ha habido muy poca crítica sobre los conciertos que hemos hecho, casi nula. Eso es un poco triste porque no queda una prueba fehaciente de los conciertos. Los medios de comunicación en general, privados o públicos, han renunciado a su trabajo de informar apropiadamente y de contribuir a que construyamos entre todos una visión más completa y más diversa de nuestra sociedad.
pasan casi siempre desapercibidos grandísimos logros de compositores colombianos, no solamente en el exterior, sino acá, porque no hay presencia en los medios ni en las secciones culturales de sus hazañas. Gracias al apoyo estatal que hace Europa en distintos ámbitos culturales, hemos podido sobrevivir cuando no hemos podido sobrevivir acá. Y a veces cuando podemos sobrevivir acá por medio de los festivales estatales, pues sobrevivimos acá. Es como una especie de búsqueda de cualquier pozo donde haya fuentes para poder sustentar económicamente la banda, ya que como al final siempre nos toca convertir toda divisa, pues la cosa es más difícil. Totalmente autogestionado, ¿sí? Han habido algunos apoyos pequeños de algunas entidades estatales, pero pues es como no específico para eso, ¿no? O sea, como fondos para un festival, pero no es para un festival de específicamente música contemporánea o música improvisada. Apoyos concertados con IDARTES, sí, pero tampoco es como específico hacia eso. No es fácil para nada y cada vez tiende a ser más difícil porque los apoyos se hacen cada vez menores, porque la demostración de que el arte que no sirve para nada y las cosas que no valen para nada, pues entonces son obsoletas, cuando en este momento las cosas que no valen para nada son las que salvan el mundo. La única interlocución que tenemos con entes gubernamentales distritales, además de pagar impuestos, es con el IDARTES. Pero el IDARTES resulta que no puede apoyar cosas de música académica y por ende la música contemporánea queda por fuera del campo de acción de IDARTES. De lo que convoca la OFB, en realidad desde hace años sentimos que la música contemporánea está absolutamente dejada de lado. Sí está el talento acá para que estos intérpretes toquen estas obras, pero llegamos a la problemática de que uno ve los programas de concierto y no están. La programación orquestal en ciudades como Bogotá es museológica, excepcionalmente acoge experimentos o intereses de ciertos intérpretes que proponen algo más. Creo que ciudades como Cali, como Medellín, están haciendo mucho más por la creación orquestal que Bogotá, lo cual está muy bien. Y yo creería que yo financio una orquesta para que me ofrezca retos de escucha, me ofrezca otros repertorios. Voy a preguntarle eso a la gran mayoría de los programadores de músicas clásicas y de orquestas en Colombia. Nuestra razón de ser es la música sinfónica. Las músicas electrónicas, las nuevas músicas un poco más experimentales, son más para formatos pequeños, más de música de cámara, más de circulación, que en nuestro formato no está. No es porque nosotros los excluyamos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, sino que nosotros tenemos unas características particulares que son las estructuras de las orquestas que hacen parte de nuestra institución, y es a esa música a la que nosotros estamos ligados. Pero en todo caso, digamos que no perdemos la esperanza de que tengan algo que ver con la música que se está creando hoy en día. Yo creo que la Orquesta Filarmónica de Bogotá siempre recibe a quien quiera acercarse a nosotros. Entonces, si llegan con una propuesta artística, la estudiaremos como estudiamos los cientos de propuestas que nos llegan cada semana. Llevo 3 años y todavía no he recibido la primera propuesta en ese sentido. Entonces también a veces invito también a los compositores, a los creadores que se acerquen. Puede ser que al final del día se dé o no se dé, pero se tienen que también acercar a las instituciones y contarnos qué está pasando. De pronto hay cosas que no nos preguntamos porque tampoco las hemos visto. Tal vez un proyecto interesante, dice uno, esto no lo habíamos pensado. Entrar en esas dinámicas donde uno tiene que esperar a que el Estado sea el que apadrinador de todo lo que uno haga, no importa que sea música contemporánea, salsa, rock, rap, lo que sea, si uno está esperando siempre eso, pues estamos fritos. Aunque la quejadera también es necesaria. Sí, porque pues también vale la pena llorar y decir, mano, también somos esto, apóyennos, ¿por qué no? Electroacústicas experimentales, que no son, digamos que de consumo masivo, también deben tener un espacio dentro de la política pública, porque es parte de lo que se produce en la ciudad, es parte de lo que se produce en el país. Tampoco esperar que entonces porque yo hago esto que no está metido en este lugar popular, entonces debo recibir apoyo.
¿sí? Eso es un poco paradójico, pero creo que es también, citando como una frase que me dijo alguna vez Rodolfo Acosta, es como también la responsabilidad de recibir 0 pesos, ¿sí? Y que eso me parece muy bonito. Me parece que también ese poco apoyo también nos da una libertad, porque no tenemos, o sea, nos podemos reconfigurar sin necesidad de estar ordenándonos a merced de pronto como a merced de la economía danca, ¿no? Como a merced de esa manera de decir, de cómo hacer las cosas, de esos enlatados musicales, ¿cierto? Lo que tenemos que pensar es cómo replantearnos para que la precariedad no sea el día a día de quienes deciden vivir de la creación artística. Le apuesto mucho a los espacios independientes, porque es una manera como de tejer también, ¿no? Debemos, con mayor razón, poner en alto que lo que nosotros hacemos tiene otra finalidad, tiene otra finalidad y otra vía por la cual nosotros queremos transitar. Ojo, no quiere decir que entonces sigan dejando los presupuestos más chiquitos porque pues, como los artistas no necesitan. En el siglo XIX muchas mujeres firmaban con iniciales su nombre y el apellido para evitar la exposición pública, porque eso podría ir en contra supuestamente de su familia, ¿no? Las mujeres en la música empezaron a estudiarse solamente hasta mitad de los 70 y principios de los 80, y eso fue en Estados Unidos, en Europa. Entonces nuestros estudios sobre nuestras propias mujeres en la música han sido muy recientes. La presencia de las mujeres siempre ha estado. Digamos que aquí en Colombia se han documentado mujeres compositoras desde el siglo XIX. Por la exclusión que siempre ha habido de las mujeres en el espacio público, en la esfera pública. Las mujeres no estaban, supuestamente, pero siempre estuvieron ahí. Entonces, tanto en lo que sucedía en Europa en el siglo XVI, XVII y XVIII, como lo que estaba pasando aquí, había una presencia de mujeres que no se conocía, y hasta muy recientemente, por interés de las mismas compositoras, de las mismas intérpretes, pues han empezado a aparecer nombres, grabaciones, partituras, pues hemos empezado a construir nuestra propia historia. Si uno ve la historia de a qué compositores se ha invitado, ve uno un poco el machismo de nuestra sociedad. Muchos nombres de hombres, obviamente porque eran los compositores a los que les iba muy bien, a los que les comisionaban obras, muy buenos compositores, desde luego. Y estas mismas curadurías quizás no abrieron las puertas a tiempo para que hubiera más nombres ahí. En 2016 y en el 2017 no sonó ni una sola obra de una compositora de ninguna parte del mundo tocada por nuestra orquesta filarmónica. ¿Sí? Eso es muy difícil, y hay compositoras hoy en día haciendo en Colombia música para orquesta, que nos dimos cuenta que ese escenario no existía. Pero no existía no solamente porque no se sabe quiénes somos las mujeres en la música, o sea, los demás no lo saben, sino porque en algunos momentos nos hemos cuestionado si esta música que hacemos es una música en la que las mujeres hemos tenido que ver en su misma construcción. O sea, es una pregunta súper compleja, pero es un lugar que igual queremos habitar. ¿Qué pasa? Yo he incluido propuestas dentro de la programación que de pronto a mí no me matan de la dicha, pero que yo considero que deben estar, que deben mostrarse. Por ejemplo, cuando yo digo que debe haber presencia femenina en el festival y en general, no es, y en eso soy supremamente enfática, no es como un acto de caridad. Ay, pobrecitas, vengan, las ponemos aquí en la foto. No, es porque hay que reconocer un trabajo y una labor. Es un reto, es un gran reto balancear calidad, representatividad, pero para eso estamos. Sabemos los nombres, no los repetimos, no decimos Teresa Tanco, no decimos Alba Lucía Potes, no decimos Alba Fernanda Triana, no decimos Ana María Romano, no decimos, no sé, Michela Bondano, cuántas, Violeta Cruz, cuántas compositoras
puede uno nombrar en 5 minutos, muy pocas, pero en 5 minutos te puedes saber todos los compositores europeos del siglo XVII, XVIII y XIX. Es una herencia sobre todo decimonónica, en donde el compositor es un hombre que es un genio, que es blanco, que es heterosexual, o sea, ahí podemos ir cada vez reduciendo más como ese perfil, y por eso las mujeres, pues imagínate, no cabían. O sea, es decir, el compositor era el mediador entre los dioses y los mortales, y lamentablemente sigue siendo así, ¿no? Dentro de esas construcciones sociales está que la tecnología es un territorio masculino, ¿no? Y a mí me encanta que la pionera de la música electroacústica, que es una música que, digamos que tiene como dentro de sus componentes importantes la tecnología, pues fue una mujer. No así de las ideas y de las utopías, yo quisiera que no tuvieran que abrirnos un espacio, sino que fuera un espacio que ya estuviera ganado y que no estuviéramos todo el tiempo diciendo, hey, es que no hay mujeres, hey, ¿por qué 5 hombres y no hay una sola mujer? O sea, esas cosas ya no tendrían que estar pasando. La música de verdad, verdad, es el ritual del concierto. Hay que ir, hay que aprovechar que vivimos en una ciudad con tal riqueza de programación cultural, salir a las salas de concierto y ser parte de este proceso cultural. Creo que uno de los problemas a veces de la música contemporánea es como que hay un concierto de música contemporánea, entonces yo, uy, suerte, yo a eso no voy. Cambio, hay un concierto de música y resulta que me metieron contemporánea y me metieron clásica y me metieron una cosa un poquito, pues como más directa, como con alusiones tradicionales o lo que sea. Terminé disfrutando de la música contemporánea sin sentir que estoy haciendo la tarea de tener que ir allá. Yo creo que en serio la vía es que nosotros, el público, las personas que tienen acceso a los medios, que tienen interés por música, que tienen interés por el arte en general, miren un poco el arte de su cuadra, el arte de su barrio, el arte de su ciudad, el arte de su país, el arte de su región, que empiece a mirar un poco y empiecen a buscar, y seguro nos van a encontrar, y ahí nos vamos a encontrar, y cuando ese puente pase, ahí ya no va a haber fronteras, digamos, y no va a importar si es que es culta, si es que es popular, si es que es de dónde viene, si es que es latinoamericana o si es de... Parte de la experiencia musical es vivir inclusive aquellas cosas que a uno pueden no gustarle, porque eso también abre puertas. Porque son músicas que no necesariamente se enmarcan dentro de como eso que llaman como las reglas del mercado o algo así, ¿no? Y vienen a ser como un contrapeso o vienen a ser una voz disidente, y eso es supremamente importante. Creo que abre los oídos, y al abrir los oídos abre la mente, yo sí creo eso, abre el cuerpo también, y eso es importante. Y no es simplemente una cuestión de consumir y gastar, no es simplemente una cuestión de trofeos intelectuales, no es simplemente una cuestión de entretenimiento, sino de hacer esta vida un placer que debería ser una obligación, recordárnoslo más a menudo.